Bueno, estimados asistentes, muchas gracias. Ya para finalizar con la semana farmacéutica, les presento a Carlos Troncoso Castro, químico farmacéutico egresado de la Universidad de Concepción, con una experiencia de casi 20 años en la industria farmacéutica nacional. A lo largo de su carrera, Carlos ha trabajado en diversas áreas, incluyendo investigación y desarrollo analítico, control de calidad, validación analítica y de procesos, bioequivalencia y transferencia tecnológica, así como la fabricación y envasado de formas farmacéuticas sólidas, semisólidas y hormonales. Carlos ha demostrado su liderazgo y capacidad de innovación en empresas como Midlab, donde participó en el desarrollo de nuevos productos y líneas de negocio, y en Medifarm, donde lideró la construcción del laboratorio de producción farmacéutica. Además, ha desempeñado roles de liderazgo en Abbott y Opco Chile, donde continuado su desarrollo profesional en el ámbito de la regulación del cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad de la industria farmacéutica. Actualmente, Carlos se desempeña como docente de tecnología farmacéutica en la Universidad Andrés Bello y como director técnico y jefe de control de calidad en la planta de manufactura ITF Labomed. Su experiencia y conocimiento le han permitido adquirir habilidades en la gestión de proyectos, liderazgo de equipos multidisciplinarios, implementación de metodologías y estándares de calidad, y una sólida base en la regulación y cumplimiento normativo en la industria farmacéutica. Esperamos que la charla de Carlos les brinde una valiosa perspectiva sobre la industria farmacéutica y les inspire también a continuar aprendiendo y creciendo en sus respectivas áreas. Carlos, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero que todo, muchas gracias por esa introducción bien extensa. Eh, y nada, por agradecer primero que todo la invitación a esta charla, porque en general es un tema que me apasiona bastante, que me gusta, tanto la educación como, como este tema de la innovación y sobre todo hoy que tiene que ver con la inteligencia artificial. Espero que poder llegar a todos, a todo el público, digamos, que está asistiendo a esta charla. ¿En qué sentido? En que ser transversal es lo que explique. Porque sé que está dirigido principalmente a estudiantes, pero que también hay otras personas que están invitadas a esta charla, que pueden tener un poco más de experiencia, tratar de llegar con un mensaje más bien, no tan técnico, sino más bien motivador a toda la gente que, no, que me escucha. Porque así como otras carreras, más bien de otros ámbitos, han ido evolucionando en el tiempo, química y farmacia como carrera y como profesión también debe hacerlo. Es por eso que esta charla está destinada a eso, a principalmente motivar a las nuevas generaciones, a los nuevos alumnos, a los futuros profesionales, a que se motiven y que busquen y encuentren nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, lo que quiero mostrarles aquí es más bien eh, ilustrar en breves minutos todo lo que significa estas nuevas tecnologías y estas nuevas herramientas que son transversales. Vamos a ver en el transcurso de la charla que esta información no es solamente para un grupo de profesiones o un grupo de profesionales, sino que es transversal. Entonces, el título aquí cuando lo escribí, química y farmacia e inteligencia artificial, parece ser algo inconexo. O sea, ¿qué tiene que ver química, farmacia con un concepto
reciente, por así decirlo, dentro de la historia de la industria, que es la inteligencia artificial. Entonces, dicho eso, eh, me gustaría primero que todo dar ciertos agradecimientos a quienes me permitieron estar en esta charla, que es la Universidad Andrés Bello, de la cual formo parte también, a Labomed y a Neistech, que es una empresa en la cual participo. Como bien decía en la introducción, estoy actualmente desempeñándome como docente de la asignatura de tecnología farmacéutica ya hace aproximadamente 2 años, en donde he dado la cátedra de tecnología farmacéutica 1, em, el taller y laboratorio de tecnología farmacéutica 2 también. Y trabajo como director técnico y jefe del Laboratorio de Control de Calidad en ITF Labomed, que es una de las 28 plantas de manufactura que fabrican medicamentos a nivel local. Y también participo como partner tecnológico en una empresa, como les comentaba, denominada Neistech. Bueno, aquí una imagen que quiero compartir primero antes de iniciar esta charla es que eh, hoy existen muchos motores de inteligencia artificial, principalmente dedicados a la parte visual, a la parte de diseño artístico. ¿Por qué quería mostrarles esto? Porque aquí se funde ya lo cotidiano, lo, lo cercano que está esta tecnología, en que, por ejemplo, en esta imagen que ustedes pueden ver, se convierte un texto en una imagen. Esto se hace a través de una plataforma que se llama Copilot de Microsoft, en la cual uno pone una instrucción que se le llama prompt en este motor de inteligencia artificial que se llama DALL-E 3 y genera una imagen. Y una imagen muy bonita. Yo lo que puse acá fue cómo combinaba la inteligencia artificial con química y farmacia. Y crea una imagen prácticamente de la nada, porque es solo texto, en una imagen, en algo visual bastante bonito, bastante colorido. ¿Por qué se las muestro? Porque vamos a ir viendo en adelante cómo esta tecnología y esta herramienta ha ido llegando a diferentes ámbitos de nuestro día a día. Hoy en día convivimos con esta tecnología sin siquiera saber que está detrás de nuestros aparatos, de nuestros computadores y de aplicaciones que día a día nos hacen la vida más fácil. Vamos a partir, como dicen por ahí, vamos a partir por el principio, explicando conceptos básicos, ¿ya? Es necesario primero aprender estos conceptos, dejarlos como claros y ver cómo han ido evolucionando en el tiempo también. Porque si bien es una tecnología reciente, esto ya de la inteligencia artificial tiene sus años, aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial, en los conceptos de inteligencia artificial empezó a penetrar en la industria y en otras áreas del conocimiento. Eh, la inteligencia artificial en general eh, tiene varios subconjuntos. Uno de ellos es el deep learning, el cual a su vez es parte del machine learning, ¿ya? Y en esto se utilizan redes neuronales profundas, que son un subtipo de redes neuronales artificiales. Todos estos conceptos los vamos a ver más adelante. El Machine Learning es un conjunto más amplio de la inteligencia artificial que abarca otras técnicas de aprendizaje automático. Ahí hay otro concepto, el aprendizaje automático. Mientras que la inteligencia artificial es el campo más amplio que incluye todos estos enfoques destinados a crear máquinas inteligentes. Aquí lo que quiero mostrar es cómo la inteligencia artificial, como un paraguas, está compuesto o forma parte de tres principales líneas del saber. Uno es el aprendizaje automático, que se le llama el machine learning.
otros son las redes neuronales artificiales y hay otros enfoques de la inteligencia artificial. En el aprendizaje automático, Machine Learning, está el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado, el semisupervisado, el aprendizaje por refuerzo y otros tipos de aprendizaje, ¿ya? En las redes neuronales, que es lo que vamos a profundizar hoy día en esta charla, tiene que ver principalmente con el deep learning. ¿Ya? Ahí están las redes neuronales profundas, que imitan un poco el comportamiento o cómo aprende el cerebro humano. ¿Ya? Están las redes convolucionales también, que vamos a ver algunas de las aplicaciones de ellas en procesos de manufactura farmacéutico, las redes recurrentes, eh, y otros que tienen que ver principalmente con el quehacer farmacéutico. Una de ellas, y la más importante, diría yo, es el perceptrón multicapa. Este tipo de red neuronal es el más utilizado en la industria farmacéutica, transversalmente. Es decir, dentro de todo lo que es inteligencia artificial, las redes neuronales y su subtipo como perceptrón multicapa son las más utilizadas dentro del quehacer nuestro, porque uno ve cómo la inteligencia artificial por un lado y química y farmacia por el otro, cómo se vinculan, que uno dice, cuesta entender un poco cómo, cómo se vinculan estas dos ramas del aprendizaje. Y es a través de las redes neuronales y principalmente, como les decía, del perceptor multicapa. Hay otros enfoques de inteligencia artificial eh, distintos que se ocupan muy poco o prácticamente no se ocupan, y no vamos a entrar en ello, que son la lógica difusa, los algoritmos genéticos y los sistemas expertos. Esto se utiliza muy poco en lo que es industria farmacéutica. Nos vamos a enfocar principalmente en las redes neuronales artificiales. Como les comentaba, acá está el deep learning, que es son los algoritmos eh, automáticos y que donde se ubican las redes neuronales. Estos a su vez están dentro del machine learning, y el paraguas más grande o lo que involucra todo este aprendizaje es la inteligencia artificial. ¿Ya? Esos conceptos es necesario saberlo para ver dónde nos situamos dentro de esta gran, eh, de estos conceptos, porque muchas veces están mezclados, los utilizan de distintas formas, pero lo primero es ordenar, es decir, las redes neuronales artificiales están dentro del concepto del deep learning, este a su vez en el machine learning, y todo esto dentro de lo que se le llama en un gran conjunto inteligencia artificial. Eso principalmente para tenerlo claro, cómo se estructura y cómo están clasificadas, ¿ya? Nosotros como farmacéuticos generalmente buscamos eh, ordenar las ideas, ordenar las moléculas, por ejemplo, esquematizar, jerarquizar y clasificar. Entonces, es muy didáctico tener esta primera aproximación de los conceptos básicos que ya les hablé. ¿Ya? Otra cosa a tener en cuenta es el contexto histórico donde se encuentran estas redes neuronales artificiales, ¿ya? Para ello, les voy a leer una pequeña reseña que es la siguiente. Las redes neuronales es una rama de la inteligencia artificial, como vimos anteriormente, y comenzaron a utilizarse en la industria farmacéutica a finales de la década de 1980, ¿ya? Y a principio de la década del 90. ¿Ya? Eso es para situarnos en la historia. Es bastante reciente en el uso de redes neuronales en la industria farmacéutica. Ya no es tan antiguo como el concepto como tal. ¿Ya? Sin embargo, dice, su uso se volvió más común y sofisticado a medida que la tecnología avanzaba y los algoritmos mejoraban en las décadas siguientes. Hoy en día, estas redes neuronales se utilizan en una variedad de aplicaciones en la industria, incluyendo el descubrimiento de fármacos, ¿ah? Que es donde ha crecido mayormente en el descubrimiento de nuevas moléculas y nuevas aplicaciones, optimizando procesos y en la predicción de enfermedades, donde ahí no vamos a profundizar en esta oportunidad porque daría para otra charla, pero se utilizan redes neuronales
del tipo perceptrón para predecir a través de imágenes em, una gran variedad de enfermedades relacionadas con el cáncer. ¿Cuál es la cronología de nuestras redes neuronales? Principalmente hay más hitos. Yo traté de poner los más relevantes en esta cronología, que más o menos se inician en el 1943, cuando los primeros modelos de redes neuronales fueron aplicados. ¿Ya? Esto simulaba en ese tiempo se crearon ciertas redes neuronales para simular la actividad biológica, ¿ya? Aquí se sentaron las bases, en este año más o menos, se sentaron las bases para el desarrollo de las redes neuronales. Luego, entre medio ocurrieron otros hechos, pero principalmente me salto a 1958, cuando Frank Rosenblatt y, introduce el concepto de perceptrón, que es, ¿por qué me detengo ahí? Porque es el que vamos a ver en mayor detalle en esta charla. ¿Ya? Eh, Fue un psicólogo cognitivo el cual introdujo este concepto y con un algoritmo que era de aprendizaje, ¿cierto? Supervisado. Que vamos a ver después de qué se trata el aprendizaje supervisado de una red neuronal. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacía este perceptrón? Era capaz de clasificar patrones binarios y es considerado el primer modelo práctico de neurona artificial. Por eso que en este año lo clasifiqué como un hito. Luego pasamos ya varios años posteriormente al 1986, donde se introduce en el aprendizaje profundo de redes neuronales un algoritmo que es de retropropagación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las neuronas ya estaban funcionando como concepto, pero necesitaban un mecanismo de aprendizaje. Y con este algoritmo que se introduce de retropropagación, se puede entrenar a las redes neuronales y organizarlas en capas. ¿Para qué? Para resolver problemas mucho más complejos. ¿Ya? Y aquí en 1986 ya se sientan las bases para el desarrollo del aprendizaje profundo, ¿ya? De redes neuronales. Posteriormente, en 1997, se introduce un nuevo concepto de red neuronal que se llaman redes neuronales convolucionales. ¿Ya? Este tipo de red neuronal tiene una arquitectura que principalmente facilita el procesamiento de imágenes y el reconocimiento de patrones, más, más eh, profundo que un perceptrón. ¿Ya? Entonces empieza el concepto ya de la visión artificial y el procesamiento de imágenes. El 2012 ocurre un hito con el Deep Learning, ¿ya? Donde se gana un concurso de reconocimiento visual. ¿Por qué? Porque aquí se demuestra la efectividad del aprendizaje profundo en la tarea de visión por computadora. ¿Ya? Esto es súper relevante porque los sistemas de visión son hoy en día los que reconocen patrones, reconocen rostros, reconocen otro tipo de patrones, mucho más complejos. Entonces, ahí ya con este hito se marca como la evolución de un concepto que fue una red neuronal a una aplicación práctica. Eso es como a grandes rasgos la cronología de las redes neuronales. ¿Ya? Y cómo estas redes neuronales impactan, todos estos hitos, cómo impactan en la industria farmacéutica. ¿Ya? En 1990 se utiliza por primera vez en la industria farmacéutica una red neuronal para clasificar compuestos químicos y además para predecir su actividad biológica, o sea, algo que eh, era impensado porque la clasificación y la predicción de actividad biológica mediante el SAR, por ejemplo, se realizaba por expertos o en base a prueba y error anteriormente. En 1990 ya una red neuronal no supervisada
puede predecir actividad biológica. Entonces, eso marca un hito en el uso de redes neuronales dentro de la industria farmacéutica. En 1995, la FDA, ¿cierto?, que conocía como FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, aprueba el uso, ojo, aprueba el uso de redes neuronales en el diseño de fármacos, ¿ya? Abriendo un camino en la aplicación farmacéutica, en la industria farmacéutica. O sea, ya la FDA en 1995 aprueba el uso de redes neuronales con este fin. En el año 2000, las redes neuronales se emplean para la predicción de toxicidad de fármacos, ¿ya? Con esto hay otro hito, porque la toxicidad se medía o se podía testear en animales, en humanos, con un alto costo, tiempo y además causando a veces daño a los organismos de experimentación. En el 2005, las redes neuronales se utilizan para la optimización de la síntesis de fármacos, ya no solamente la predicción, sino que para optimizar la síntesis, es decir, de miles de combinaciones posibles en la síntesis, eh, se puede optimizar esta búsqueda, acelerando la búsqueda también y encontrar nuevas rutas sintéticas mucho más eficaces y algo muy importante, ecológico porque en la síntesis y en la búsqueda de nuevas moléculas se introducen muchas sustancias que son tóxicas para el medio ambiente y solventes que también son tóxicos para el aire y los organismos que en ella habitan. Entonces, se optimiza en términos de eficiencia y también ecológico. En el 2010, las redes neuronales se aplican a la predicción de farmacocinética y farmacodinámica de fármacos. Esto ustedes entenderán que tiene un impacto en los estudios in vivo, ¿cierto? Eh, Ayuda mejor a comprender cómo los medicamentos son absorbidos, distribuidos, metabolizados y excretados por el organismo. O sea, ya puede reemplazar o no reemplazar, predecir a través de una red neuronal algo que ocurría que antes era imposible no testearlo si no era en un organismo, un animal o una persona. ¿Ya? En 2015, el aprendizaje profundo, incluyendo las redes neuronales, se utilizan para la identificación de dianas terapéuticas, acelerando el descubrimiento de nuevos fármacos. Entonces, ya cada vez va tomando una velocidad mayor tanto el desarrollo de nuevos medicamentos, el descubrimiento de nuevas eh, moléculas y a través del uso de esta tecnología. 2017, las redes neuronales convolucionales que les comentaba anteriormente se emplean en la estructura, en la predicción de estructura de proteína. Ya pasamos de una molécula orgánica a proteínas que tienen una estructura mucho más compleja a nivel primario, secundario y terciario o cuaternario muchas veces, porque las proteínas son un conjunto de moléculas que tienen actividad biológica, se doblan, tienen formas tridimensionales que impactan en su uso. Entonces, ya en 2017 se pueden predecir estas estructuras a través de redes convolucionales. En el 2018, las redes neuronales recurrentes, otro tipo de red neuronal, eh, se utilizan para la predicción de interacción fármaco-fármaco, ayudando a prevenir efectos secundarios en los pacientes. En el 2020, ya algo más reciente, hay otro tipo de red neuronal que se llaman generativas adversariales. Se emplean en el diseño de fármacos de novo. De novo significa que es prácticamente de cero, ¿ya? Es decir, ya no de origen animal, vegetal, sino que desde cero, utilizando este tipo de red neuronal. Permite la generación de nuevas moléculas con propósito ya específico. ¿Ya? En el 2021, las redes neuronales se aplican en la predicción de la eficacia de fármacos en ensayos clínicos. Entonces, reemplazan a sujetos tanto como personas o animales, ayudando a optimizar el diseño de estudio y reducir el tiempo y los costos, súper importante, reducir tiempo y costo asociados con el nuevo desarrollo de medicamentos. Como ustedes pueden ver hasta el momento, ahora sí hay un enlace entre lo que es inteligencia artificial y química y farmacia. Hasta antes de entender todo esto, eran conceptos súper
separados uno de otro. Química y farmacia, súper raro, con algo que tiene que ver con informática, como la inteligencia artificial. Ahora, ustedes pueden ver que desde más o menos el año 1950, después con el PIC en 1980, 1990, el uso de las redes neuronales específicamente, que son, como les decía anteriormente, una parte de la inteligencia artificial, son utilizadas ampliamente en el quehacer de la química y farmacia. Eh, Vimos los conceptos principalmente conceptos básicos. Vimos un poco de historia para situarnos espacialmente y ahora lo que quiero es mostrarles que esto no es fácil introducirlo en nuestro quehacer diario, principalmente por un concepto que se llaman los paradigmas, ¿ya? Que son, no sé si estaré equivocado, pero son creencias o ideas de la gente, ¿cierto? Que cuesta, romperlas, cuesta salir de ahí, que principalmente son la resistencia al cambio, ¿ya? Los principales paradigmas de la industria farmacéutica actual pueden ser desafiados por la inteligencia artificial y la industria 4.0. Ese concepto de industria 4.0 lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Principalmente, ¿qué paradigmas son los que eh, se pueden romper? Es principalmente la resistencia al cambio y la adopción de nuevas tecnologías. Sobre todo en Chile, y mi experiencia personal ha sido bastante difícil introducir tanto nuevas tecnologías y más aún la inteligencia artificial en la industria farmacéutica chilena local. Porque por este hecho hay mucho eh, cautela, como dice ahí, la industria farmacéutica siempre tradicionalmente ha sido cautelosa en la adopción de nuevas tecnologías y más aún el tema regulatorio, el tema de poder esto plasmarlo en documentos, ¿ya? Principalmente porque hay un cambio cultural, ¿ya? Y no siempre se tiene la mentalidad abierta y receptiva a la innovación. ¿Ya? Acá poco o nada se conoce de este tema en la industria farmacéutica, se habla muy poco. Yo he estado trabajando en estos conceptos aproximadamente 8 años, pero me ha sido muy difícil, principalmente por la resistencia al cambio, de introducir esta tecnología en el quehacer de nosotros los farmacéuticos en la industria. Y la formación también de habilidades del talento humano. Em, Esto depende de personas que estén interesadas en poder aprender, en poder adquirir habilidades digitales y habilidades técnicas para poder desafiar el pensamiento crítico y poder resolver problemas de una manera distinta, diferente, pensar fuera de la caja, ¿ya? Entonces, esa masa crítica hoy no existe y como les comentaba al principio de la charla, la idea es poder motivar para que las futuras generaciones estén más abiertos a estos cambios y a introducir dentro de su perfil profesional estas habilidades que tienen que ver más bien con la parte informática, pero que llegó para quedarse. Esta tecnología ya está siendo una realidad en muchos ámbitos de la industria farmacéutica. Entonces, lo primero, el mensaje, romper los paradigmas, eh, romper esta resistencia al cambio para poder adquirir como farmacéuticos estas nuevas habilidades y estos nuevos conocimientos. Bien, eso como la primera parte de la charla, en la cual era como algo más lúdico, algo más de historia, para comprender qué es lo que eran como concepto una red neuronal, cómo se sitúa dentro de la inteligencia artificial, dentro del machine learning, y en el tiempo. ¿Dónde estamos? ¿Cuándo se inició? ¿En qué estamos hoy? Ya, hasta ahí. Ahora,
vamos a entrar un poquito más en materia de lo que es la estructura de una neurona. Ya todos conocemos o tenemos una idea por los estudios de pregrado, qué es lo que es una neurona biológica, ¿cierto? Ustedes saben que tiene dendritas, como aparece ahí en la imagen, un cuerpo o soma, su axón, y al otro lado otras dendritas, ¿cierto? Esa es nuestra neurona biológica, la cual recibe estímulos, ¿cierto? A través de sus dendritas y las transmite, estos impulsos nerviosos, a través de su axón. Y se comunica con otras neuronas dentro de nuestro sistema nervioso a través de la sinapsis, ¿ya? Este proceso, como todos sabemos, implica cambio en la permeabilidad celular, ¿cierto? Que genera señales eléctricas y estas viajan a través del axón. Algo muy similar, pero a la vez distinto, ocurre con una neurona artificial. Como ustedes ven ahí, y vimos también en la cronología, en 1943 se desarrolló el concepto de neurona artificial. Esta el, imita a las neuronas naturales, ¿cierto? Como modelo. Pero acá tiene una salida binaria, ¿ya? Entonces, eh, en la parte izquierda de la neurona ustedes ven unas letras, ¿cierto? X1, X2 hasta XN, porque pueden ser muchas las entradas hacia esta neurona. Las letras W1, 2 y 3 son el peso que tiene esa señal, es decir, con cuánta fuerza impacta en el cuerpo de la neurona, que en este caso está representado por una cajita en donde hay una función, ¿ya? Ahí hay una función que procesa las señales de entrada y su valor en peso, cuánta importancia tiene para el proceso. Y luego de que la neurona procesa estas señales, de acuerdo a su importancia, su peso, las transmite y obtiene un resultado, que en este caso es binario, hasta ese entonces, 1943. ¿Ya? La, esas son las similitudes, por eso se le llama una neurona artificial como concepto, porque es muy similar a la neurona biológica y también trata de imitar su comportamiento. Ahora, la neurona artificial eh, también conversa con otras neuronas, así como las neuronas biológicas se conectan entre sí con otras neuronas en una estructura de red, ¿ya? Una red neuronal. Y esta que ven ustedes es un concepto, un dibujo, un esquema más bien, de una red neuronal artificial, donde cada uno de los puntitos que ahí ustedes ven es el soma o el cuerpo de la neurona artificial, donde tienen una capa de entrada, que pueden ser todos los inputs que tiene esta red neuronal. Hay una capa oculta, que pueden ser, ahí hay dos capas, una de 4 neuronas y una de 3 neuronas, que se les llama oculta. Se les llama oculta porque hay un dogma, o sí, un dogma de que no se sabe cómo aprende la red neuronal. Hasta el día de hoy es un misterio de cómo aprende una red. Sin embargo, aprende. Lo mismo pasa con la estructura cerebral. A ese nivel de conocimiento, cómo aprende, todavía no se sabe muy bien eh, cómo funcionan, pero sí sus conexiones y tanto lo que se introduce a la red neuronal y lo que sale. Eso sí se sabe. Y la capa de salida, que en este caso es una, pero pueden ser más, ¿cierto? Dependiendo de la arquitectura y del tipo de red, ya vimos algunas de ellas que eran, por ejemplo, las convolucionales, las recurrentes y las de tipo perceptrón que vamos a profundizar más adelante. Entonces, esta es la estructura de red neuronal, ¿ya? En donde partimos de una neurona que procesa señales que le ingresan y tiene la salida a través de una función,
matemática, y estas se asocian en una estructura de red neuronal artificial. Lo mismo ocurre en las biológicas, por eso que la analogía de red neuronal. Dicho lo anterior, eh, ¿cuál es el tipo de o sea, hay una neurona de tipo que se llama de tipo perceptrón. Esta yo me detengo aquí y profundizo, voy de más a menos, porque la de tipo perceptrón es la más utilizada, no es la única, pero es la más utilizada en los procesos de manufactura y químico, análisis químico, de todas las redes neuronales artificiales. ¿Ya? Si ustedes ven, es muy similar a la estructura que tenía a una neurona artificial normal, ¿cierto? Pero eh, la diferencia es que la de tipo perceptrón tiene una variable que es la B. La B vamos a ver más adelante que es un algoritmo que le permite aprender a la red neuronal. Entonces, eh, el modelo de aprendizaje del perceptrón de capa única, ¿cierto? Que fue propuesto en 1943 con los primeros modelos de aprendizaje supervisado, consiste en ajustar los pesos y los parámetros de polarización, es decir, las letras W. Esos son los pesos, es decir, la importancia que cada input tiene dentro de la red neuronal. ¿Ya? Este es un tipo de aprendizaje de tipo modelo supervisado, en donde hay varios valores de entrada y una salida esperada, una salida binaria. ¿Ya? Así partieron las redes neuronales. Em, a medida que son presentados diferentes señales, nosotros tenemos siempre una salida binaria, ¿ya? Y los pesos se ajustan en el tipo, en el aprendizaje de esta neurona. Este es quédense con el concepto del tipo perceptrón, que era una entrada y una salida binaria. ¿Cómo aprende? Vimos delante, hay un algoritmo que se llama de retropropagación, la cual, cuando apareció esta regla de aprendizaje, se pudieron configurar redes neuronales de tipo perceptrón, pero multicapa, dando origen a una tipo de red que se llama perceptrón multicapa con algoritmo de retropropagación. Y este es el que se utiliza para la mayoría de los procesos en farma. ¿Ya? Eh, Esto dio origen a una red neuronal que tenía múltiples capas, ¿ya? Y esta arquitectura permitió poder predecir predecir patrones, predecir imágenes, etcétera. Y a su vez se basa en que minimiza el error durante el aprendizaje. Es decir, cuando se entrena la red neuronal con ejemplos de la realidad, la red va aprendiendo de estos errores y los va minimizando en el tiempo. Entonces, después de de miles de iteraciones, el error se reduce al mínimo, ¿ya? Entonces, cuando ya el error está al mínimo, la predicción se hace más precisa. Entonces, esto se logró más o menos en los años 1960, cuando se introdujo este algoritmo de retropropagación en las neuronas artificiales de tipo perceptrón. Y otro concepto importante es el aprendizaje supervisado. ¿Por qué? Porque con el aprendizaje supervisado se puede entrenar la red, ya no la neurona sola, sino que la red neuronal, ¿cierto? Para poder predecir un valor esperado. Esto se logra a través de muchos ejemplos conocidos que se utilizan como entrada de la red neuronal. Es decir, por ejemplo, un ejemplo burdo, se le entrena para predecir una imagen de un perro o de un gato o de un animal. Entonces se le muestran muchos valores de entrada que corresponden a este ítem, ¿ya? Para que después cuando vea una imagen que no es conocida, una imagen cualquiera la prediga que es lo que se esperaba, es decir, en este caso un perrito, un gatito o un animal. ¿Ya?
Esos son los datos de entrenamiento. Eh, Estos datos de entrenamiento contienen componentes que se utilizan para la predicción futura del resultado. ¿Ya? Eso es el concepto de aprendizaje supervisado, en el cual eh, la máquina o la persona que está entrenando la red le da a conocer valores de entrada. Por eso se llama supervisado. Bien, vimos el concepto de redes neuronales, el tipo perceptrón, el cual se agrupaba en redes neuronales, ¿cierto? De tipo multicapa, es decir, era una red neuronal multicapa de tipo perceptrón que se entrena con un algoritmo de retropropagación a través de un aprendizaje supervisado. ¿Ya? Eh, Ese tipo de red neuronal es el más utilizado en la industria farmacéutica, como les comentaba anteriormente en reiteradas veces. ¿Cómo ahora con ejemplos prácticos eh, se materializa? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos, digamos? ¿Cómo ya toda esta parte teórica, listo, la red neuronal, que es parte de la inteligencia artificial, cómo se plasma dentro de un trabajo, dentro de un proceso de manufactura, analítico, lo que sea? Bueno, aquí yo les quería mostrar, les voy a mostrar varios papers donde, que son como los más esquemáticos. Este trabajo es bastante reciente, es del 14 de junio del 2022 donde se utilizan redes neuronales artificiales en los procesos analíticos o sea, perdón, en los procesos lógicos de manufactura, ¿ya? Ahí ustedes lo pueden buscar posteriormente, o yo se los puedo enviar si gustan, para que lo puedan mirar. Hay varios conceptos, si ustedes ven en la imagen, dice ANN, ¿cierto? Que ya lo vimos, el concepto de red neuronal artificial. Está el concepto de PAT, que son tecnología analítica enfocada en los procesos, ¿cierto? Está la industria o Pharma 4.0, que también lo vamos a ver posteriormente de qué se trata, ¿cierto? Está Machine Learning. Hay varios conceptos que ya los vimos aplicados en este trabajo. Eh, ¿Dónde se aplican estas redes neuronales y específicamente en este paper? Principalmente en el mezclado de polvos, la granulación, compresión y recubrimiento, en la uniformidad de contenido valoración y en la disolución in vitro. Si ustedes se fijan, todos estos son procesos que uno dice, pero ¿cómo voy a aplicar una inteligencia artificial a esto que generalmente se basa en prueba y error o en pruebas en máquina, dentro de la planta, etcétera? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Bueno, aquí hay una imagen que ilustra cómo trabaja una red neuronal en estos procesos. Em, Aquí ustedes ven un proceso de molienda y mezclado, ¿cierto? En donde hay algunos conceptos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, aquí ustedes ven un gráfico, ¿cierto? Donde se está procesando la concentración versus el tiempo. ¿Ya? Estos son input dentro de la red neuronal. Este tipo de red neuronal consta de una eh, capa de entrada o input, ¿cierto? Una sola capa de red neuronal oculta y también da una respuesta binaria. ¿Ya? Esto se logra porque hay un sensor de infrarrojo cercano, aquí Near Infrared, eh, que la alimenta a la red neuronal con datos, ¿ya? Para que pueda entrenar esta red neuronal y luego predecir, ¿ya? Que es lo que aparece acá. Acá se entrena y acá predice. Algo similar ocurre con la disolución. A través de la tecnología analítica de los procesos, es decir, eh, a través de los datos aportados por un instrumento que da espectros de infrarrojo cercano, espectros Raman, y las concentraciones tanto de excipientes y también la fuerza de compresión, todo eso son input que uno le entrega a la red neuronal.
que van acá. La fuerza de compresión, la concentración de los ingredientes, los espectros, tanto Raman como infrarrojo cercano, alimentan a esta red neuronal para que aprenda y prediga valores de disolución en el tiempo. Esto se alimenta de un test real, es decir, hay muchas pruebas que se realizan para poder alimentar a la red neuronal y correlacionar los datos hechos por la predicción a través de la datos aportados por los espectros, ¿cierto? Para predecir la disolución sin necesidad de hacer la disolución. Entonces, por este lado, tenemos parámetros críticos del proceso introducidos en una red neuronal para que me prediga un comportamiento de una forma farmacéutica, sin necesidad de hacer el test en el futuro, ¿ya? Luego de ya que se entrena la red neuronal y tiene un porcentaje de error mínimo y se valida. Otro uso muy similar, aquí hay otro paper, que esto es también muy, muy reciente, habla de algo muy similar, pero a través de solamente introducción de valores espectroscópicos y predice el factor F2 o F1, dependiendo de lo que queramos obtener, sin necesidad de hacer el test de disolución. Sí, obviamente se entrenó con muchos valores, con muchas pruebas, antes de poder hacerlo predecible y entrenar la red neuronal. Esto se los comento porque generalmente las redes neuronales aprenden mejor en función de la cantidad de datos que tienen para aprender. Mientras más datos tienen, mejor aprende. Y esa es una dificultad a la hora de entrenar redes neuronales en el área farmacéutica, porque generalmente no contamos con una cantidad de datos significativa que permita entrenar bien la red. Entonces, esa es una de las dificultades con las que nosotros nos encontramos al momento de configurar una red o entrenarla, la cantidad inicial de datos. Em, Les quiero mostrar también un trabajo que esto es del año 2022 también, en donde se ven ya con ejemplos prácticos el uso de redes neuronales artificiales para predecir, por ejemplo, optimizar y predecir el comportamiento de formulaciones. Ustedes pueden ver aquí donde dice el tipo de red neuronal. Hay muchos, muchos ejemplos resumidos acá en este trabajo. Pueden ver el tipo de red neuronal. MLP es Multilayer Perceptron, ¿cierto? El que estamos hablando. Si se fijan, la mayoría del tipo de red neuronal utilizado para estas pruebas fue el perceptrón multicapa. ¿Con qué algoritmo? Con el algoritmo de retropropagación. Casi la mayoría, si ustedes se fijan también, está entrenado con este tipo de algoritmo. ¿Cuál es la configuración que tiene o la arquitectura? Es decir, el input, la capa oculta y la capa de salida eh, es muy variable. Aquí hay mucho. Por ejemplo, en este tipo de perceptrón multicapa con algoritmo de retropropagación, se utilizó una configuración 4-4-3, es decir, 4 neuronas de input, 4 neuronas de la capa oculta y 3 neuronas de salida. ¿Para qué? Para investigar la correlación que había entre los efectos o sea, perdón, las propiedades, cómo afectaban las propiedades variables en nanopartículas de albúmina. Eso es un ejemplo súper, súper específico del uso de un tipo de red neuronal. Otro, por ejemplo, se evalúa la estabilidad de meropenem en plasma a menos 20 grados Celsius. Algo súper específico, problemas que de otra forma sería muy difícil poder estudiarlos, se pueden hacer con redes neuronales. Y si ustedes se fijan en cada una de estas aplicaciones,
incluso algunas para establecer correlaciones in vivo e in vitro. Mira, para tableta de nifedipino de liberación osmótica. Todos sabemos la marca de esa, de esa forma farmacéutica, ¿cierto? No vamos a hacer propaganda, pero es muy conocida y se puede predecir o establecer la correlación in vivo in vitro con un tipo de perceptrón, que es el mismo perceptrón multicapa, ¿cierto? Pero con una arquitectura 262. O sea, aplicaciones hay muchas de este tipo de red neuronal, muchas aplicaciones. De hecho, esta es la primera hoja del paper. Hay una segunda hoja en donde siguen. Mira, eh, por ejemplo, para predecir la liberación a la disolución, acá, este es otro tipo de red neuronal, ¿cierto? Pero basada en lo mismo. Muchas aplicaciones prácticas y que están descritas en la bibliografía del uso de este tipo de red neuronal artificial, principalmente del tipo perceptrón multicapa. Eh, ¿Cuáles han sido algunos casos de éxito? Eh, no necesariamente de este tipo de perceptrón, pero sí en general de inteligencia artificial aplicada a algunos procesos. Tenemos acá una plataforma de fabricación de Glaxo, en la cual se utiliza la inteligencia artificial en el análisis de datos para optimizar la producción de vacunas. Hoy en día muy vigente. También en Merck, ¿cierto? En donde se utilizó redes neuronales, inteligencia artificial para el mantenimiento predictivo, para predecir fallas en los equipos críticos, planificar el mantenimiento de sus plantas de producción y esto tuvo un resultado muy bueno en la reducción del 30% de los tiempos de inactividad no planificados y un ahorro de millones de dólares, ¿cierto?, en costo de mantenimiento. AstraZeneca también utilizó la inteligencia artificial para la optimización de procesos y mejorar la calidad de sus productos. Eh, Esto fue un ejemplo claro del uso del algoritmo de aprendizaje automático, ¿cierto? Para analizar los datos que llegaban desde los sensores de sus máquinas. Esos son algunos, digamos, como para que ustedes tengan una idea de que las grandes farmacéuticas ya utilizan esta herramienta desde años en todos sus procesos: manufactura, mantenimiento, mejora de proceso, etcétera. Otro concepto a tener en cuenta muy importante cuando revisamos lo que es la inteligencia artificial en la industria farmacéutica es saber qué es lo que es la industria 4.0. Ya, la industria 4.0 es un concepto que tiene que ver con la cuarta revolución industrial, en la cual se integran las tecnologías digitales, físicas y biológicas en los procesos industriales. Se caracteriza por la interconectividad de todos estos conceptos, la automatización y el análisis de datos en tiempo real. ¿Ya? ¿Para qué? Para la toma de decisiones inteligentes de las máquinas, obviamente. Las máquinas son las que toman después decisiones en base a toda esta interconectividad de tecnologías. ¿Ya? Tanto, como decía, biológicas, físicas y digitales. ¿Cuál es el impacto de la industria 4.0 en la industria? Es que está transformando la manera en que se diseñan, se producen y se distribuyen los productos, generando oportunidades, desafíos para las empresas. Y obviamente un cambio eh, en cómo hacemos las cosas y en la forma de trabajar. Eh, un pilar fundamental en la industria 4.0 es la robótica, ¿ya? Puesto que para poder actuar sobre las máquinas deben ser otras máquinas. Y en este caso se utilizan robots, ¿ya? Los cuales aumentan la eficiencia, ¿cierto? Mejoran la calidad y también la flexibilidad en la producción, porque el operario humano tiene restricciones y muchas. Tiene restricciones de fuerza, de frecuencia de trabajo, de continuidad. En cambio, la máquina es mucho más flexible en ese aspecto, pues que permite trabajar continuamente. Una evolución de los robots son los cobots, que son robots colaborativos. Y hoy en día la industria 4.0 está
trabajando con ambos conceptos, tanto robótico como los cobots. Los cobots son usados principalmente en temas que tienen que ver con trabajos más delicados o de más detalle, que no puede llegar un robot, ¿ya? Y el otro concepto fundamental es el Internet de las cosas. ¿Por qué? Porque la Internet de las cosas permite la disminución del tamaño de los circuitos electrónicos y por ende ahorrar costos en implementación y en llegar masivamente al uso de sensores que de otra manera sería imposible por tamaño y por costo. ¿En dónde se utiliza la robótica en la industria farmacéutica? Hoy, principalmente en la producción y el empaquetado, ¿cierto? Donde la manipulación y el tema de movimiento repetitivo es un tema, ¿ya? También reduce el uso de robot en estos procesos, reduce los errores y los costos. En control de calidad también está presente el uso de robot y de cobot mediante inspecciones automatizadas, no destructivas y que le dan continuidad a la operación. En investigación y desarrollo también, ¿cierto? Principalmente en análisis de muestra y la síntesis de compuestos nuevos, principalmente ahí. Bueno, y finalmente, ¿en qué estamos? ¿Qué estamos haciendo nosotros en la BOMED? No, estamos aprendiendo, ¿ya? Llevamos mucho tiempo trabajando en esto, pero estamos en un continuo aprendizaje y la idea, como les comentaba al principio, es poder formar una masa crítica de personas interesadas, curiosas e innovadoras. ¿Para qué? Para seguir aprendiendo y ver la aplicación en procesos ya existentes con el fin de optimizarlos y mejorarlos. ¿Ya? ¿En qué estamos? Estamos trabajando o evaluando principalmente sistemas robóticos de final de línea, es decir, en lo que comentábamos recién en empaque, sistemas robóticos para el análisis químico de laboratorio, principalmente en control de calidad. Estamos viendo las posibilidades de aplicar redes neuronales a los procesos de manufactura, como los veíamos anteriormente, a la parte de formulaciones, procesos, procesos de mezclado, etcétera. También uso de redes neuronales para predecir estabilidad de medicamentos y también para predecir el comportamiento in vitro de la disolución. Eso es lo que estamos haciendo a grandes rasgos. ¿Ya? ¿Qué necesitamos para hacer todo esto? O sea, eh, lo puse como imágenes porque me pareció más ilustrativo. Necesitamos, obviamente, la materia prima, nuestro cerebro. Como decía un profesor eh, en la antigüedad, es mejor invertir en cerebro que en ladrillo. Hoy en día, eh, las instituciones o las industrias tienen grandes edificios y construcciones, pero es mejor invertir en cerebro que en ladrillo, como decía. ¿Ya? Se necesita pasión, como les comentaba al principio, una gran pasión por seguir adelante, por innovar, ideas, y para que esto pueda cobrar vida, digamos, se necesitan ideas. Y aunque no lo crean, se necesitan gestores. En este caso puse un jefe, porque afortunadamente en mi caso, eh, mis jefes han sido receptivos de estas ideas y me han permitido trabajar en esto. Aunque no lo crean, se necesitan jefes también con su mente abierta en este trabajo. Yo lo puse como un recurso importante porque en mi caso ha sido gravitante para el desarrollo de esta tecnología en la empresa donde he trabajado, de tener un jefe que sea receptivo. Y luego viene lo demás, que es cómo hago estas redes, cómo las fabrico, cómo las programo, principalmente a través de MATLAB y un lenguaje de programación que se llama Python. Con esta cosa, ustedes pueden trabajar. Y si ustedes se fijan, la mayor cantidad depende de uno, el cerebro, la pasión y la idea.
Creo que ya llevo casi una hora hablando, así que bueno, ahí está mi teléfono y mi correo electrónico de la universidad, por si tienen alguna duda, consulta, profundizar en algún tema, lo que sea, o compartir ideas simplemente. Con eso finalizo la charla y bueno, no sé, parece que viene una sección de preguntas. Ahí nuestro moderador nos dirá. Muchas gracias por su charla, don Carlos. Muy informativo. Es un área que la verdad es nueva. Yo creo que al final todos los que estamos acá nos interesa. Y ahora vamos a dar un espacio para las preguntas. Así que quienes tengan dudas pueden poner en el chat. Sí, ahí, bueno, no hay muchas preguntas, parece, en el chat. No sé si alguien del público quiere hacer alguna directamente. Ahí colocaron una en el chat. Perdón, no la vi. ¿Esta? Nada, Carlos, solo agradecer por tu charla, me parece impresionante. Yo como arquitecto personalmente opino que me parece increíble, impresionante la cantidad que abarca la inteligencia artificial, me parece impresionante de verdad y me parece un fantástico poder tener este approach, sobre todo con el tema del tema farmacéutico, que soy súper ignorante, pero es impresionante poder entender siquiera esa pincelada a la que vamos a llegar. Muchas gracias por tu charla y de verdad, nada, solo queda seguir aprendiendo. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Pamela. Bueno, aquí puedo leer, ahí, dice que tiene varias preguntas, es Nicolás Carrasco. Dice, ¿existen en la actualidad cursos, especialidades, apps u otros para adentrarse en el tema? Em, Cursos hay en internet, hay muchos de inteligencia artificial en realidad. Yo he visto harto, la mayoría no muy buenos. La verdad que eh, la verdad que la mayoría son como muy amplios, muy genéricos, no muy específicos. Entonces, en lo que es farma, principalmente, yo diría que no hay curso en estos momentos. Aplicaciones y software, sí hay algunos de ellos, principalmente ustedes pueden trabajar con MATLAB, que se los recomiendo. De hecho, en la Universidad Andrés Bello tiene un convenio con MathWorks y toda la plataforma MATLAB es gratuita para los alumnos y docentes de la Universidad Andrés Bello. Con eso yo trabajo principalmente porque permite acceder a todos los módulos de MATLAB en forma gratuita. Se les recomiendo poder verlo. Les puedo enviar también el link donde se puede acceder directamente a a la plataforma. ¿Ya? Principalmente para adentrarse en el tema, yo diría buscar en paper, porque todavía no hay como mucha aplicación, no hay curso, principalmente a través de la bibliografía oficial, paper. Dice acá también, ¿es indispensable saber de programación? No, muy buena pregunta porque yo sé programar muy poco en algunos lenguajes y era una de las dificultades al principio, yo diría años atrás. Hoy en día no es necesario saber programar, puesto que hay motores de inteligencia artificial que te permiten poner una duda, una consulta, y se lo traduce, te entrega de respuesta un código. Entonces no es necesario. Desde su experiencia personal, ¿cómo ve la aplicación de las nuevas tecnologías en la industria farmacéutica nacional? ¿Existe una resistencia al cambio importante y qué consejo nos daría para combatir esta resistencia? Bueno, sí, es verdad.
siempre uno se va a encontrar con esta resistencia al cambio, sobre todo de tecnologías disruptivas como es el uso de redes neuronales en los procesos. Eh, ¿Qué consejo daría? Seguir innovando, no rendirse, porque en algún minuto se puede aplicar lo que uno aprenda. Entonces, la perseverancia principalmente. Eh, Edgardo Soto pregunta, quisiera consultar, ¿cuál es la tasa de error que ha visto en temas de diseño industrial de fármacos? La verdad que no he trabajado en diseño de fármacos, solamente en manufactura ya de medicamentos que son genéricos o genéricos de marca. Em, pero si se refiere a la tasa de error en el diseño propiamente tal, o que un medicamento pueda llegar a ser, o una molécula pueda llegar a convertirse en medicamento, eso es muy relativo. Yo creo que ahí es más en la parte de síntesis orgánica, en la parte de búsqueda de nuevos medicamentos, podría encontrar algún tipo más de información más detallada, ¿ya? Yo no, la verdad que no sabría decir cuál es ese porcentaje de error. Me imagino que es alto, puesto que, no sé, de 1000 moléculas que se estudian, una saldrá al mercado, o menos incluso, como un medicamento efectivo. Patricio Sepúlveda dice, em, mi pregunta es, ¿cómo mantener la humanidad de nuestro análisis cognitivo por sobre el de las máquinas? Bueno, cada vez la brecha se va acortando. En realidad, em, la, el análisis hoy en día, yo creo, y sinceramente, el análisis cognitivo, como se plantea ahí, lo hacen mejor las máquinas. No podría decir otra cosa. Estamos quedando atrás, puesto que la evolución biológica, el ser humano, nuestro cerebro se adapta muy lentamente a los cambios. En cambio, las máquinas, no. Entonces, yo creo que en un momento nos van a superar y lamentablemente creo que va para allá el tema. Y no sé si se pueda mantener esa humanidad, en realidad. ¿Ya? Yo creo que va a ser todo mecanizado en un futuro. Y dice, o ya la perdimos pensando en el paciente final. Mm, Yo creo que la vamos a perder, sinceramente. Sebastián Díaz, muchas gracias por la charla. Tengo un par de preguntas. Dice, ¿qué habilidades adicionales cree que los químicos farmacéuticos deben desarrollar para sacarle el máximo provecho a la inteligencia artificial? Esa es muy buena pregunta, porque sí, hay que desarrollar habilidades adicionales. Es decir, hay que aprender a programar, a lo mejor a un nivel básico, pero sí aprender, tener nociones. Se deben aprender a utilizar plataformas como MATLAB. Hay otras. R, por ejemplo, se utiliza mucho para redes neuronales, Python y otras, pero sí hay que aprender alguna herramienta. Por lo tanto, aprender a usar este tipo de herramientas y habilidades como informáticas son necesarias para poder sacarle el máximo provecho. ¿Ya? También aprender del Internet de las cosas es muy relevante, puesto que toda esta alimentación de las redes neuronales es a través de sensores. Y hay que saber un poquito de electrónica básica para poder utilizarlo. Para un novato en esa área, ¿qué le recomendaría para iniciar la química y farmacia en relación a la inteligencia artificial? Eh, Principalmente yo diría leer harto, estudiar harto el tema, porque es muy extenso y de repente uno se pierde. En internet hay mucha información. ¿Ya? Pero en las que yo les mostré, esos papers, esos trabajos que les mostré en la presentación, creo que son los más representativos, y sobre todo donde aparecen las aplicaciones, de ahí empezar de ahí partir para buscar nuevas aplicaciones. Uno se puede perder fácilmente porque hay mucha información. Yo creo que lo principal para iniciarse es leer harto, leer
aprender. Eso. Eso. Bueno, creo que no hay más preguntas. Agradezco las intervenciones, están bastante buenas. Y nada, quedo disponible para consultas futuras o para quien está interesado en seguir trabajando en esta área. Le damos las gracias, Carlos, también por poder contribuir a los estudiantes y también a los profesionales farmacéuticos. Y también agradecer a nuestra audiencia por asistir a este ciclo de charlas. Así que ahí está el contacto de Carlos y eso. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Me sumo a las palabras de Camila, agradecerles por esta participación que tuvieron con nosotros en la Semana Farmacéutica, a los expositores, tanto como Carlos, como a todos los otros que tuvimos. Así que de verdad, muchas gracias, porque esto al final es para ustedes, lo hacemos como asociación con cariño para todos los estudiantes y futuros profesionales que al final vamos a estar todos en la misma área, vamos a ser colegas, así que eso esperamos que en las futuras actividades nos sigan apoyando de la misma manera. Así que les agradezco mucho.